Buenas tardes, profesora. Soy Brenda Burela, perteneciente a la profesora de Lengua y Literatura, precisamente a la cátedra de Literatura Extranjera. En la instancia del primer parcial realizaré una comparación entre la obra de Adolfo, del escritor y político francés Benjamin Constant de Riquet, publicada en 1816, y por otra parte El Cid de las Niñas de Leandro Fernández de Moratín, considerada la obra culmen de la comedia española de las buenas costumbres, estrenada en 1806 en el Teatro de la Cruz en Madrid. Bueno, entre estas obras encontramos muchas similitudes y diferencias, comenzando desde el género, movimiento, personajes, temática y culminando con las intencionalidades de los autores. Comencemos. En cuanto al género, Adolfo va más allá del rupturismo de su época, sentimentalismo, liberalismo, y da inicio a una nueva forma de narrar sin romper con las estructuras clásicas. Es decir, da inicio a la explicación de la existencia, de la conciencia, a la novela psicológica, y llena la estructura formal de contenidos inauditos hasta entonces. En El Cid de las Niñas, en cambio, es una obra teatral escrita en prosa rítmica, dividida en 3 actos de presentación perfectamente relacionados con el tiempo de presentación y con el patrón neoclásico y las unidades de acción, tiempo y espacio. Deteniéndonos un poco ahí en el espacio, podemos ver una diferencia muy marcada entre estas dos obras. En El Cid de las Niñas, la relación se desarrolla en la posada de Alcalá. En cambio, en Adolfo, él empieza viajando por España y termina en el castillo de Leonor, en Polonia. Continuemos. Insertándonos en el movimiento, Adolfo pertenece al movimiento romántico, es decir, al romanticismo. Es una obra magistral de análisis psicológicos y popular en la literatura romántica. ¿Por qué? Porque acá se ve reflejada la exaltación del yo, se ignora la razón, prevalece el individualismo, también hay un idealismo y un horror por la realidad, un deseo constante de escapar de ella mediante la imaginación. Todos estos factores están presentes en la obra Adolfo. Por ejemplo, vemos cuando él quiere escapar de la realidad, cuando está cansado de las críticas, de las acusaciones, de las peleas con Leonor, de las críticas de su padre, de las acusaciones del conde T, y decide caminar 12 horas seguidas por Polonia, insertándose en un mundo ajeno a su realidad. Este personaje principal, Adolfo, tiene un carácter aislado, es tímido, reservado y no puede controlar las emociones que se desatan de su alma. La mayor parte del argumento de la obra carece de razonamiento. Lo vemos, por ejemplo, cuando no puede coincidir su hacer con su decir y le perjura al barón T que dejará a Leonor y se insertará de nuevo en la sociedad, vivirá su libertad, su felicidad, seguirá sus carreras, pero no logra ninguna de estas metas y termina deambulando en medio de la multitud solo. También cuando él inicia el círculo amoroso con Leonor, le perjura amor, que serán felices, que será un hombre muy dichoso, pero termina abandonando sus sentimientos hacia ella.